Te recomendamos que veas estos testimonios de las personas ateas, lo puedes ver en YouTube de personas que se han convertido al catolicismo. Porque los ateos no creen en Dios. Antes de empezar con este contenido, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. Los ateos no creen en Dios por diversas razones, que pueden ser filosóficas, científicas, psicológicas o personales. Aquí algunas de las razones más comunes. 1. Falta de evidencia. Muchos ateos consideran que no hay pruebas suficientes para creer en Dios. Argumentan que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y que no han encontrado pruebas concluyentes de la existencia de un ser supremo. 2. Explicaciones científicas del universo. Algunos ateos creen que la ciencia ha respondido muchas de las preguntas que antes se explicaban con Dios. La teoría del Big Bang, la evolución y las leyes naturales ofrecen explicaciones para el origen del universo y la vida sin necesidad de una deidad. 3. El problema del mal. Una de las principales razones filosóficas para el ateísmo es la existencia del sufrimiento y el mal en el mundo. Se preguntan, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el mal y el sufrimiento? La falta de una respuesta que le satisfaga los lleva a concluir que Dios no existe. 4. Influencias culturales y educación. El ambiente en el que una persona crece influye en sus creencias. En sociedades más secularizadas o con educación basada en el pensamiento crítico y científico, muchas personas no desarrollan una creencia en Dios. 5. Experiencias personales negativas con la religión. Algunos ateos fueron creyentes en el pasado, pero perdieron la fe debido a malas experiencias con religiosos, iglesias o instituciones religiosas. Escándalos, hipocresía o imposiciones dogmáticas los alejaron de la fe. 6. Autonomía y libertad de pensamiento. Algunos ateos valoran la idea de construir su propio sistema de valores sin depender de doctrinas religiosas. Creen que la moralidad puede existir sin Dios y que es posible vivir una vida plena sin necesidad de una fe religiosa. 7. La religión como creación humana. Algunos ven la religión como un producto de la cultura y la historia, argumentando que las diferentes religiones han surgido en distintos momentos y lugares según las necesidades de las sociedades. Para ellos, esto sugiere que Dios es una invención humana. 8. No ven la necesidad de creer en Dios. Muchas personas simplemente no sienten la necesidad de creer en Dios porque no lo consideran relevante para sus vidas. No piensan en la existencia de Dios ni sienten que afecte su bienestar. No todos los ateos llegan a su posición por las mismas razones. Algunos tienen una postura más firme en contra de la existencia de Dios, ateísmo fuerte, mientras que otros simplemente no creen por falta de pruebas, ateísmo débil o agnosticismo. ¿Cómo puede demostrarse la existencia de Dios desde la perspectiva católica? La Iglesia Católica sostiene que la existencia de Dios puede conocerse mediante la razón natural. Argumentos como el del primer motor inmóvil de Santo Tomás de Aquino sugieren que todo lo que existe tiene una causa, y esta cadena de causas debe remontarse a una causa primera no causada, que es Dios. Además, la complejidad y el orden del universo se consideran indicios de una inteligencia superior. Si Dios es omnipotente y benevolente, ¿por qué existe el mal en el mundo? La existencia del mal se explica en la doctrina católica como una consecuencia del libre albedrío otorgado al ser humano. Dios permite el mal moral porque respeta la libertad humana, pero puede sacar un bien mayor incluso de situaciones adversas. Además, el sufrimiento y las pruebas pueden servir para el crecimiento espiritual y la purificación del alma. Es posible ser moral sin creer en Dios. La Iglesia reconoce que las personas pueden actuar moralmente sin creer en Dios, ya que la ley natural, inscrita en el corazón humano, guía a todos hacia el bien. Sin embargo, desde la perspectiva católica, la fe en Dios proporciona una base más sólida y un sentido más profundo a la moralidad, orientando las acciones hacia el bien supremo y la vida eterna. ¿Cómo responde la Iglesia Católica a las críticas sobre hechos históricos controvertidos, como la Inquisición o las Cruzadas? La Iglesia reconoce que, a lo largo de la historia, sus miembros han cometido errores y acciones contrarias al Evangelio. En varias ocasiones, líderes de la Iglesia han pedido perdón por estos hechos. Sin embargo, se distingue entre las acciones humanas falibles y la santidad de la doctrina. Estos eventos se analizan en su contexto histórico para comprender las circunstancias que llevaron a tales acciones. ¿Qué evidencia histórica existe sobre la vida y resurrección de Jesucristo? Además de los relatos bíblicos, existen fuentes históricas no cristianas, como los escritos de Flavio Josefo y Tácito, que mencionan a Jesús y algunos eventos de su vida. La resurrección se fundamenta en testimonios de los apóstoles y primeros cristianos, quienes proclamaron haber visto al Cristo resucitado, incluso ante persecuciones y martirios, lo que refuerza la credibilidad de sus testimonios.
¿Cómo puede la Iglesia justificar la fe en milagros en una era científica? La Iglesia sostiene que los milagros son intervenciones divinas que trascienden las leyes naturales. Aunque la ciencia explica el mundo natural, no puede excluir la posibilidad de que Dios, como creador de esas leyes, intervenga en circunstancias específicas. Los milagros reconocidos por la Iglesia suelen estar respaldados por investigaciones rigurosas que descartan explicaciones naturales. ¿Por qué la Iglesia se opone a ciertas prácticas modernas, como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo? La oposición de la Iglesia a estas prácticas se basa en su comprensión de la ley natural y la dignidad humana. Considera que la vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural y que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer orientada a la procreación y educación de los hijos. Estas enseñanzas buscan promover el bien integral de la persona y la sociedad. ¿Qué papel juega la razón en la fe católica? La fe y la razón son complementarias en la doctrina católica. La razón permite al ser humano conocer verdades naturales y llegar a la existencia de Dios, mientras que la fe aporta revelaciones divinas que trascienden pero no contradicen la razón. Esta armonía entre fe y razón es fundamental en la teología católica. ¿Cómo aborda la Iglesia las discrepancias entre la ciencia y la fe, como en el caso de la teoría de la evolución? La Iglesia católica no ve conflicto entre la fe y la ciencia. Acepta la posibilidad de la evolución como medio por el cual Dios creó la vida, siempre que se reconozca que el alma humana es creada directamente por Dios. La ciencia y la fe abordan diferentes aspectos de la realidad, y correctamente entendidas, no se contradicen. ¿Por qué la Iglesia insiste en la evangelización si otras personas ya tienen sus propias creencias o no creen en absoluto? La Iglesia cree que el mensaje de Jesucristo es universal y fuente de salvación para toda la humanidad. La evangelización se realiza por amor al prójimo, buscando compartir la verdad y la esperanza que la fe proporciona. Sin embargo, debe hacerse respetando la libertad y las creencias de cada persona, promoviendo el diálogo y el entendimiento mutuo. Si Dios es amor y misericordia, ¿por qué existe el infierno? La Iglesia enseña que Dios no desea que nadie se condene, pero respeta el libre albedrío de cada persona. El infierno es la separación definitiva de Dios elegida por aquellos que rechazan su amor y gracia. No es un castigo impuesto arbitrariamente, sino la consecuencia de una decisión personal de alejarse de Dios. Porque los católicos creen en la Virgen María y los santos. La veneración de María y los santos no es adoración, que solo pertenece a Dios, sino un reconocimiento de su santidad y un pedido de intercesión. María, como Madre de Jesús, tiene un papel especial en la historia de la salvación. Los santos son modelos de vida cristiana y se cree que pueden interceder por nosotros ante Dios. ¿Por qué la Iglesia católica tiene tantos dogmas? Los dogmas son verdades fundamentales de la fe católica que han sido reveladas por Dios y definidas por la Iglesia. No son invenciones humanas, sino formulaciones claras de lo que los cristianos deben creer para mantenerse en la fe verdadera. Ejemplos incluyen la Santísima Trinidad y la divinidad de Cristo. Si Jesús dijo que no juzguemos para no ser juzgados, Mateo 7:1, ¿por qué la Iglesia da enseñanzas morales? La enseñanza moral de la Iglesia no busca juzgar personas, sino ofrecer orientación sobre lo que es bueno y malo según la ley de Dios. La corrección fraterna es un acto de amor y la Iglesia tiene la responsabilidad de guiar a sus fieles en la verdad. ¿Por qué los sacerdotes católicos no pueden casarse? El celibato sacerdotal es una disciplina eclesiástica, no un dogma, que permite a los sacerdotes dedicarse plenamente a Dios y al servicio pastoral. Jesús mismo vivió en celibato y recomendó este estilo de vida para quienes quisieran seguirlo de manera más radical. Mateo 7:12. ¿Cómo puede la Iglesia afirmar que tiene la verdad absoluta? La Iglesia católica cree que Dios reveló la verdad a través de Jesucristo y confió esta enseñanza a la Iglesia. La verdad no depende de opiniones humanas, sino de la revelación divina, la tradición y la razón. Sin embargo, la Iglesia promueve el diálogo con otras creencias y busca siempre la comprensión mutua. Porque la Biblia es considerada la palabra de Dios, si fue escrita por humanos. La Iglesia enseña que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, lo que significa que Dios guió a los autores humanos en su escritura sin anular su estilo ni contexto. La Escritura, junto con la tradición, forma la base de la fe católica. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir desastres naturales? La doctrina católica explica que la creación, aunque buena, está afectada por el pecado original, lo que llevó a un mundo imperfecto. Aunque los desastres naturales pueden causar sufrimiento, también pueden ser oportunidades para la solidaridad y el crecimiento espiritual. ¿Por qué la Iglesia se opone a la eutanasia y al suicidio asistido? La Iglesia considera la vida como sagrada y sostiene que solo Dios tiene la autoridad sobre la muerte.
La eutanasia y el suicidio asistido violan el mandamiento de no matarás y pueden privar a la persona de un tiempo valioso para reconciliarse con Dios y los demás. ¿Por qué la Iglesia tiene tantas riquezas y propiedades en lugar de ayudar más a los pobres? La Iglesia administra bienes materiales, como iglesias, hospitales y escuelas, para cumplir su misión de evangelización y servicio. Gran parte de su labor está dedicada a la caridad, ayudando a millones de personas en el mundo. Los bienes de la Iglesia no son propiedad privada, sino que se usan para el bien común. ¿Por qué la Iglesia dice que la vida comienza en la concepción? La Iglesia enseña que la vida humana comienza en la concepción porque en ese momento se forma un ser humano único con un ADN distinto al de sus padres. La Biblia y la tradición cristiana sostienen que toda vida es sagrada y que Dios nos conoce incluso antes de nacer. Jeremías 1, 5. 22. Si la Biblia fue escrita hace miles de años, ¿cómo puede seguir siendo relevante hoy? La Iglesia cree que la palabra de Dios es eterna y que sus enseñanzas trascienden el tiempo y la cultura. A pesar de haber sido escrita en contextos históricos específicos, sus principios morales y espirituales siguen siendo aplicables a la vida moderna. ¿Por qué la Iglesia enseña que solo hay salvación a través de Cristo? Según la doctrina católica, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, 5. Sin embargo, la Iglesia también reconoce que aquellos que, sin culpa propia, no conocen a Cristo pero buscan la verdad con sinceridad, pueden alcanzar la salvación por la gracia de Dios. ¿Cómo explica la Iglesia los supuestos errores o contradicciones en la Biblia? La Iglesia sostiene que la Biblia es inerrante en materia de fe y moral. Algunas aparentes contradicciones pueden deberse a diferencias en los géneros literarios, traducciones o interpretaciones incorrectas. Se recomienda estudiar la Escritura con el apoyo de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué necesitamos rezar? La oración no es para informar a Dios de nuestras necesidades, sino para fortalecer nuestra relación con Él. Jesús enseñó a orar porque a través de la oración crecemos en fe, humildad y confianza en Dios. ¿Por qué la Iglesia tiene normas sobre la sexualidad? La Iglesia ve la sexualidad como un don de Dios diseñado para ser vivido dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer, con apertura a la vida. Sus enseñanzas buscan el bien de la persona y la sociedad, promoviendo el amor verdadero y el respeto por la dignidad humana. Es cierto que la Iglesia ha cambiado de opinión sobre ciertas doctrinas a lo largo del tiempo. La doctrina central de la Iglesia no cambia, pero su comprensión y aplicación pueden profundizarse con el tiempo. Por ejemplo, la Iglesia ha clarificado su enseñanza sobre la pena de muerte y la libertad religiosa, sin contradecir sus principios fundamentales. ¿Qué diferencia hay entre religión y espiritualidad? La religión implica una estructura de creencias, prácticas y comunidad, mientras que la espiritualidad es la experiencia personal de lo trascendental. La Iglesia enseña que la verdadera espiritualidad no está separada de la religión, sino que ambas deben ir juntas. ¿Qué opina la Iglesia sobre los ateos y los agnósticos? La Iglesia no condena a los ateos ni a los agnósticos, sino que los invita al diálogo y al encuentro con Dios. El Concilio Vaticano II reconoció que algunos rechazan a Dios por malas experiencias con creyentes y enfatizó la importancia de testimoniar la fe con amor y coherencia. Si Dios quiere que lo conozcamos, ¿por qué no se muestra de manera clara a todos? La Iglesia enseña que Dios se ha revelado a través de la creación, la conciencia moral, la historia y, sobre todo, en Jesucristo. Sin embargo, respeta nuestra libertad para aceptarlo o rechazarlo. La fe requiere una respuesta personal, no solo pruebas externas. ¿Por qué la Iglesia defiende la fe si no se puede demostrar científicamente? La Iglesia enseña que la fe y la razón no son opuestas, sino complementarias. La ciencia estudia el mundo natural, pero no puede responder preguntas sobre el propósito de la vida, el bien y el mal o la existencia de Dios. La fe responde a estas cuestiones que están más allá del alcance de la ciencia. Si los humanos evolucionaron, ¿cómo encaja Adán y Eva en la enseñanza católica? La Iglesia no rechaza la evolución, siempre que se reconozca que en algún momento Dios infundió un alma racional en los primeros seres humanos. Adán y Eva pueden entenderse como los primeros humanos en recibir alma espiritual, lo que marcó el inicio de la humanidad en el sentido teológico. ¿Por qué Dios permite que existan tantas religiones diferentes? La Iglesia enseña que Dios se ha revelado de diversas maneras a lo largo de la historia, pero la plenitud de su revelación está en Jesucristo. Las diferentes religiones reflejan la búsqueda humana de lo divino, aunque con comprensiones parciales. La Iglesia promueve el diálogo interreligioso para encontrar puntos en común y compartir la verdad del Evangelio. ¿Puede un ateo ir al cielo? La Iglesia enseña que la salvación es a través de Cristo, pero reconoce que Dios juzga a cada persona según su conciencia y circunstancias.
Un ateo que actúa con sinceridad y busca la verdad podría, por la misericordia de Dios, alcanzar la salvación, aunque la Iglesia invita a todos a conocer y aceptar a Cristo. ¿Por qué la Iglesia tiene normas sobre el matrimonio y el divorcio? Según la doctrina católica, el matrimonio es un sacramento instituido por Dios como una unión indisoluble entre un hombre y una mujer. Jesús enseñó que el matrimonio es para toda la vida. Marcos 10, 9. Por eso, la Iglesia no reconoce el divorcio, aunque permite la nulidad en ciertos casos cuando el matrimonio fue inválido desde el inicio. ¿Cómo puede la Iglesia justificar los milagros si la ciencia no los reconoce? La Iglesia examina los milagros con mucho rigor, incluyendo investigaciones científicas y médicas. En casos como las curaciones en Lourdes, la Iglesia solo reconoce milagros cuando no hay explicación natural. La ciencia y la fe pueden coexistir, pero los milagros son intervenciones divinas que van más allá de lo que la ciencia puede explicar. ¿Por qué la Iglesia tiene imágenes y estatuas si la Biblia prohíbe los ídolos? La Iglesia distingue entre la idolatría y la veneración de imágenes. Los católicos no adoran imágenes, sino que las usan como recordatorios de la fe y la historia cristiana. En el Antiguo Testamento, Dios mismo ordenó hacer imágenes sagradas. Éxodo 25, 18, lo que muestra que no todas las imágenes son ídolos. ¿Qué dice la Iglesia sobre el libre albedrío y la predestinación? La Iglesia enseña que Dios conoce el futuro, pero eso no significa que determine nuestras acciones. Cada persona tiene libertad para elegir entre el bien y el mal. La gracia de Dios ayuda a las personas a escoger el bien, pero no anula su libre voluntad. Si la religión es verdadera, ¿por qué hay tantas guerras y violencia en su nombre? La Iglesia reconoce que, a lo largo de la historia, algunas personas han usado la religión para justificar conflictos, pero esto no significa que la fe en sí sea la causa. El mensaje de Cristo es de amor y paz, y los abusos cometidos por personas religiosas no representan la verdadera enseñanza cristiana.